Mis brothers, volviendo donde nos quedamos la semana pasada con Moisés, nos damos cuenta que el pueblo de Dios que estaba siendo liderado por Moisés, que Dios estaba liderando al pueblo a través de Moisés, había experimentado cosas maravillosas, cosas que pocos pueden siquiera imaginarse, cosas asombrosas. O sea, habían visto las 10 plagas que Dios mandó sobre el pueblo de Egipto, habían visto esta agua que se abrió, el mar se abrió y pasaron ellos por entre muros de agua, caminando en tierra seca, y después vieron la destrucción de todo el ejército de Egipto, todos ahogados en agua. O sea, cosas maravillosas, brothers, cosas maravillosas. Pero al cruzar el mar, al cruzar el agua, no terminó la jornada. En realidad era el comienzo, era el principio de una jornada grandota. Volviendo al libro de Éxodo, ahora del capítulo 15 al 17, hermanos, nos damos cuenta que la gente empieza a experimentar hambre y sed y incertidumbre. Y todo eso rodeaba sus mentes, la preocupación, la ansiedad, recordar de dónde venían, lo mucho que tenían que beber y que comer allá. Y entonces llega un momento donde dice Dios, le dice a Moisés, este pueblo es de dura cerviz. Y se lo dice en el puro libro de Éxodo, se lo dice Dios a Moisés 4 veces. 4 veces Dios dice, el pueblo es de dura cerviz. Ahora, ¿qué es dura cerviz? Es que a los animales antes les ponían este yugo para que jalaran el arado, ¿verdad? Y entonces a los bueyes se les hacía un callo grandote y ya no sentían, ya no eran tan sensibles cuando los querían dirigir por acá. Les hacían y él seguía el buey para donde le daba la gana, ¿verdad? Entonces era de dura cerviz, no era tan sensible para seguir la dirección que le estaban dando, lo querían traer para acá. Y a eso se refiere Dios al decir 4 veces en el libro de Éxodo que la gente es de dura cerviz. No entienden por dónde los quiero llevar. No entienden lo que les quiero enseñar. No ven la gloria de Dios delante de ellos. Siguen nomás atorados en sus necesidades físicas y en sus deseos y en sus anhelos y en lo que quiero. Y no entienden que hay una enseñanza enorme en medio de todo lo que están pasando. Hay una revelación divina. Entonces tienen sed, llegan a unas aguas, las aguas están amargas, echan ahí unas ramas, las aguas se vuelven dulces. Y vamos a ver esta necesidad una y otra vez. Pero del 15 al 17, brothers, entre necesidades y quejidos, nos damos cuenta que experimenta el pueblo de Dios por primera vez la batalla, la guerra. Y mientras Moisés oraba, con sus manos alzadas, el pueblo de Dios prevalecía. Ganaban la batalla. A tal grado que le tuvieron que ayudar para seguir Moisés con sus manos levantadas. Una lección enorme, bro. No puede enfrentar una batalla si no está Dios de su lado, ni le entre. Y esa lección la vieron varias veces el pueblo de Dios a través de la historia de Éxodo. Luego nos damos cuenta también de Moisés en el capítulo 18, que Moisés era muy entregado, muy trabajador, le gustaba que salieran las cosas bien, y a tal grado que en el capítulo 18 su suegro Jetro le dice, oye, delega, te vas a acabar, este pueblo te va a acabar porque tú solo te sientas desde temprano hasta la medianoche juzgando e intentando llevar todo el pueblo bajo tus hombros. No, delega. No que se haga flojo y que no haga nada, sino que delega. Y entonces ahí vemos el comienzo de una persona, de un Moisés que aprende a desarrollar líderes, que ayuda a que los líderes se desenvuelvan, que no es fácil, no es fácil, brother. No es fácil. Después del capítulo 19 al 31, brothers, vemos que el pueblo de Dios, Moisés más específicamente, comienza a recibir la ley. La ley, Dios le da la ley, los estatutos, las reglas, le dicta qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Entre esta ley, que el día de hoy la gente confunde mucho, están 3 leyes. Está la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Y en esa orden se las dio Dios. La ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. ¿Por qué la ley moral? Porque eres humano y matar es malo. Porque eres humano y no importa quién seas, robar está mal.
porque eres humano y mentir está mal. Y le dice Dios, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Y le da la ley civil. ¿Por qué la ley civil? Porque son un pueblo, una nación. Y le dice, el que asesine a alguien, que muera. O sea, ojo por ojo, le dice, y diente por diente. Y de esa manera se controla el crimen dentro de ellos, porque eran una nación ambulante, pero era una nación, eran miles de personas. Entonces, el que la hace, la paga, la ley civil. Y a grandes rasgos, bro, de tantas cosas de qué se tiene que hacer. Gracias a esa ley civil tenemos, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, que está muy basada en la ley civil que Dios le dio a Moisés. Tristemente, muchos estados como Nuevo México han quitado, como por decir, la pena de muerte, y por lo tal tenemos grandes crímenes hoy aquí en este país. Ahora, o sea, es más penado en algunos lugares cruzar la carretera donde no hay rayitas que asesinar a una persona. Esa está así de mal. Y luego le da la ley ceremonial. La ley ceremonial, ¿por qué? Pues necesitaban tener una relación con Dios. Y en la ley ceremonial era lo que les iba a poder demostrar o poder dar la oportunidad de que ellos pues tuvieran una relación con Dios. Pero la ley destaca la santidad de Dios. Es importante ver eso. La ley destaca, o sea, pone a lucir, a relucir que Dios es santo y no hay ningún otro Dios como Dios. Y Dios es perfecto y Dios, su moralidad es enorme. Pero también la ley destaca la ineptitud del ser humano para cumplir la misma ley. El ser humano no pudo cumplir la ley. No nomás la ceremonial, pero ni la civil, ni la moral. Ninguna ley. Acabaron quebrando una y otra vez todas esas leyes. Bueno, cuando está Moisés allá en el monte Horeb y está recibiendo estas palabras de Dios, que es la ley, de repente, pues la gente que está abajo se desespera porque ya tenía Moisés 40 idiotas ahí arriba en el cerro y empiezan a volverle otra vez sus pensamientos de la idolatría y todas las cosas que habían allá en Egipto, y le dicen a Aarón, haznos un becerro de oro, haznos un Dios a quien le adoremos y a quien le demos gracias porque nos sacaron de Egipto, y acaban haciendo un becerro de oro para adorarlo. Y entonces Dios, estando ahí arriba con Moisés enfrente de él, le entra la ira, dice la palabra de Dios, se enfurece Dios porque él sabe todo lo que está pasando y dice, voy a destruir a este pueblo condenado. Y Moisés, 32:11, ya vamos en el 32, si se dieron cuenta, vamos, pero no, y ahorita nos detenemos. Moisés defiende al pueblo. Moisés defiende al pueblo. O sea, es asombroso. El pueblo estaba a punto de ser aniquilado por Dios y Moisés se pone en medio y habla a Dios por el pueblo. O sea, un intercesor, un intermediario. Dice la palabra de Dios que ahora tenemos a Jesucristo como nuestro mediador, que Él intercede por nosotros. En ese momento Moisés fue el intercesor. Más o menos Moisés le dice, no, cálmate Dios. No los aniquiles, no los destruyes. Tú mira, recuerdas los pactos que hiciste con Abraham, con Isaac, con Jacob, y ok. Se baja Moisés, empieza a caminar hacia abajo, brothers. Y dice la palabra de Dios que cuando ve Moisés al pueblo adorando y había fiesta y bailando y brincando y todo celebrando y dándole honor, honra, adoración al becerro, se llena de ira. Moisés, el que acababa de defender al pueblo, se llenó de ira. No había visto lo que Dios estaba viendo, ¿sí entiende? Y se llenó de ira a tal grado que agarró las piedras de la ley que Dios le había entregado y las estrelló sobre el monte, las quebró de ira, y empieza Moisés a soltar nombres, a explotar, brother, a explotar tremendamente. Eso fue en el 32:19, Dice, ardió la ira de Moisés. Ardió la ira de Moisés al darse cuenta que este pueblo
malagradecido, que había visto todo lo que Jehová Dios había hecho, había experimentado todas las maravillas, habían visto a Dios como ninguna persona lo había visto, y aún así se dejaron ir, eligieron algo que pudieran ver, un becerro de oro, un becerro de oro. Bueno, ya al final dice la palabra de Dios en el versículo 28 del capítulo 32, que cayeron muertos aquel día como 3,000 hombres. Fueron asesinados 3,000 idólatras del pueblo de Dios. Vuelve a subir Moisés al monte a hablar con Dios otra vez. Ok, ya arreglé ese asunto más o menos, ¿no? Y está platicando Dios con Moisés en el capítulo 33 de Éxodo. Están platicando los dos. Y le dice Moisés a Dios: muéstrame tu gloria. Ay, no más. Muéstrame tu gloria. Oiga, pero yo no he visto la gloria de Dios como la había visto Moisés. No la había visto, yo nunca he visto el pilar de fuego, o la columna de nube, el ángel de Jehová guiándolo. No he visto que las aguas del mar se abran. No he escuchado la voz de Dios hablándome de una zarza ardiendo. No he visto la gloria de Dios en un bastón, en una vara que se convierte en culebra varias veces, o en las plagas, las ranas, el agua. No lo he visto, y aún así Moisés ya había visto eso y todavía quiere más. No está conforme. No está conforme. Oye, no te llenas. Quiere más. Y es que ese es el rollo, bro. Es importante entender. Mientras más conoce de Dios, más quiere de Él. Las personas que conocen poquito de Dios, las personas religiosas, creen que ya están satisfechas. Creen que ya están. Hasta la hermana dijo, dicen que yo ya sé todo. Y se sienten que ya. Pero aquellas personas que verdaderamente empiezan a conocer a Dios, fíjese, al grado de Moisés como lo conocía, todavía le dicen: muéstrame tu gloria, el peso de quien eres, toda la realidad de tu existencia. Quiero conocerte. A cualquier persona que usted conozca, usted va a decir: ¿para qué lo conocí tanto? Cualquier persona dice usted: no, hombre, si lo conocieran como yo lo conozco, si supieran cómo es. Y mientras más usted conoce a alguien, más lo defrauda a ese alguien, menos lo admira usted a ese alguien. Pero a Dios, a Jesucristo, mientras más lo conoce, más asombrado queda y más quiere conocerlo. Más quiere conocerlo, brothers. Bueno, pues sí, pasa este momento que no les puedo explicar ahorita lujo de detalle, donde Dios le muestra la gloria de Él mismo a Moisés. Y en el capítulo 34, versículo 30, dice que la piel de Moisés resplandecía. Yo nomás me imagino un foco. Yo volteo a ver las luces y me quedan los ojos así como que, ¿cómo se llama eso? Encandilado, ¿eh? Así como que hoy Moisés, el primer foco en la humanidad. La piel de Moisés resplandecía. ¿Por qué? Pues porque estuvo delante de Dios como ningún ser humano ha estado, brother. Bueno, después, hasta el capítulo 36, después de tantas instrucciones que Dios le estuvo dando en los capítulos anteriores, hacen el tabernáculo. El tabernáculo es como el templo, pero antes del templo, mucho antes de las sinagogas, mucho antes de cualquier lugar de reunión. El tabernáculo eran unas tiendas y Dios le da especificaciones de cómo debía ser hecho el tabernáculo. Y entonces Moisés pide ofrenda de la gente, ofrenda, pero llega un momento donde la gente está ofrendando mucho y dicen los sacerdotes: ya no podemos con tanto, que dejen de ofrendar. Imagínense, hermana, que aquí dijéramos eso. Así tienen que correr la voz a decirle: ya no traigan, ya córtenle, no traigan más. Imagínense un televangelista que haga eso. No, ellos quieren más aviones y más cosas, ¿verdad? Pero había un propósito con la ofrenda, el propósito se estaba cumpliendo y ya no necesitaban más. Entonces terminan el tabernáculo, brothers. Y el tabernáculo pues imita la morada de Dios. Si usted ve las especificaciones del tabernáculo, es una representación del cielo aquí en la tierra. Y esa es la palabra clave aquí de Éxodo en adelante: la morada de Dios, donde Dios habita. O sea, nos recuerda Juan 1:14, cuando habla de Jesucristo, dijo: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué más? Lleno de gracia. Y eso es lo que pasó. En el tabernáculo bajó la gloria de Dios. Y vieron la gloria de Dios lleno de poder, a tal grado que la gente le temblaban las corvitas, hermanos, le temblaban las corvitas. Cuando estaba, en el momento que bajó la presencia de Dios en la nube, ni Moisés podía entrar al tabernáculo. Vieron la gloria de Dios. Una representación de Jesucristo, bro. Una representación asombrosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Resulta que de ahí en adelante son guiados por el tabernáculo, pero no precisamente por el tabernáculo, sino que la nube se levantaba y cuando se avanzaba la nube, a recogerlo luego el tabernáculo y a recoger tiendas y a seguir la nube, eran guiados por Dios, eran guiados por la presencia de Dios, igualito como hoy, brother. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Él nos tiene que dirigir. Y así ellos no podían decir, ay, la nube se está levantando, mañana la alcanzo. No, en cuanto se levantaba la nube, ellos bien rápido se levantaban y se podían así bien activos. Bueno, mis brothers, eso es un repaso rápido hasta el libro de Éxodo, lo que estaba sucediendo, ¿no? Algo hermoso, algo precioso, donde Moisés estaba siendo el líder que él jamás pensó que podía ser. El líder que él tartamudeó que podía ser. Que él puso excusas. Ahora en el libro de Números, brothers, podemos ver un poquito más de la vida de Moisés. Porque esa es la clave, acuérdense. Estamos estudiando, estamos repasando al personaje, no al libro. ¿Ok? Y no es exhaustivo, es así, versión flash. O sea, bueno, es rápido. Ya yéndonos a números, bro, vemos mucha ley que se empieza a dar, ley, estatutos. Pero llegando al número 12 de números, al capítulo número 12 del libro de números, vemos que de las dos personas más cercanas que tenía Moisés, las dos personas de las más cercanas, que eran sus hermanos, Aarón y María, empiezan a murmurar en contra de Moisés. Y aquí nuevamente vemos el carácter, el tipo de persona, el calibre que era Moisés. Porque fíjese, le voy a leer tantito. Número 12, 6. Empiezan a murmurar. Déjenme le digo el contexto. Murmuraron porque Moisés no se había casado con la persona que ellos pensaban que se tenía que casar. Se casó Moisés con una mujer que ellos no aceptaban. Y pues no, ¿cómo? ¿Qué onda? Pues mira nomás. Más o menos como les ha pasado a 2, 3 de ustedes, ¿no? Entonces, en Números 12:6 se aparece Dios y dice, Dios Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Yo no sé, hermano, si a usted le enseñaron a tenerle miedo cuando se le aparecía la mano peluda, o la mano pachona, o el cucuy, no es nada. Témale cuando se le aparece Dios. Cuando se aparece Dios, ahí sí. Y es lo que vamos a estar viendo en la Biblia. Cada vez que se aparece Dios con alguien, esa persona dijo, ya me llevó ahora sí. Un temor porque, brothers, no solamente estamos hablando de un Dios todopoderoso, un Dios soberano, estamos hablando de un Dios santo, perfecto, y nosotros no lo somos. ¿Cómo vamos a dignarnos de estar delante de Dios? Ahora, en este caso, volviendo con la historia de Aarón y María, pues al estar hablando mal de Moisés, el líder, lo defiende Dios. Ahora Dios defiende a Moisés. Y para hacérsela corta, resulta que Dios castiga a María, la hermana de Moisés. Le da lepra. ¡Pum! Lepra.
Y Aarón va llorando con Moisés y le dice, no permites esto, carnalito, mira que... Y Moisés, dice la palabra de Dios, que intercede por María. Intercede por la que estaba hablando mal de él. Otra vez, bro, tal vez algunos de nosotros diríamos, sí, que se la lleva la lepra y que le dé también la rabia. Pero no, él intercedió por aquella persona que lo estaba, pues que estaba levantando cosas malas de él. Y Dios le dice, ok, a María nomás va a estar enferma 7 días para su vergüenza, para que hayan consecuencias por lo que hizo. Después de 7 días que vuelva. Y es sanada María después de 7 días, fíjese nomás, ¿no? O sea, otra vez vemos a Moisés intercediendo. ¿Se fijó otra vez? Intercediendo. ¿Se acuerda cuando Jesucristo estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Fíjese, o sea, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Ahora vámonos hasta número 13, brothers. Ya número 13 llegamos al punto donde Moisés envía 2 espías a chequear, ¿no? A checar, a ver, a revisar, a espiar la tierra prometida donde ellos iban a entrar, la que Dios les iba a decir que era de ellos, Canaán. Y van los 2 espías y vuelven con un reporte muy malo. 10 de ellos, un reporte de miedo, de temor. Dicen, hombre, es más, vamos a leerle también tantito. Números 13, versículo 27. Llegan los espías y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita allá, que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalac habita en Ahued, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Dios y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y luego le dicen, ahí hay gigantes, y exageran, dicen gigantontotes, enormes. El caso es de que sus ojos, los ojos de los 10 espías, fueron 2 buenos, acuérdense, 10 malos. Los ojos de los espías fueron los que dictaron si podían o no podían, no el Dios que tenían. No el Dios que tenían. Las circunstancias les permitieron a ellos saber cómo estaban ellos, no el Dios, no la fe. Pero para Caleb y para Josué fue otra cosa. Ellos dijeron, no, sí podemos. Sí podemos. Bueno, resulta que luego 10 espías mueren en el capítulo 13. Los 10 espías murieron de plagas, enfermos. Y en el 14, los israelitas se rebelan, bro, y se rebelan otra vez. Ya no fueron María y Aarón. Ahora se levantan ellos en el versículo 4 del capítulo 14 y dicen, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Y ya se empiezan ellos a hacer bolita. Se empiezan a hacer bolita y dicen, vamos a elegir un líder de nosotros y que este líder nos dirija hasta Egipto. Y Josué y Caleb se ponen a defender a Moisés. Y en el versículo 10 dice que la multitud quiso apedrearlos. Y ya estaban a punto de ponerles unas pedradas a Moisés, a Caleb, a Josué, a todos ellos. Y que se aparece Dios. No, le digo, dice así, versículo 10 en adelante. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y el versículo 13 dice, pero Moisés respondió
a Jehová y empieza a defender otra vez Moisés al pueblo y le empieza a decir, no los destruye, recuerda las promesas, ¿qué van a decir los egipcios? Empieza a defenderlos. En el versículo 19, el capítulo 14 dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Ay, de nuevo, otra vez Moisés, qué calibre de persona, defendiendo a los que los querían apedrear. En serio, yo diría, sí, pégales. Mira las piedrotas que estaban agarrando. Pero Moisés no, Moisés empieza a defenderlos, brother. No los destruyas a todos. El caso es que Jehová sí acaba castigando a Israel. Les dice en el versículo 33, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. No confiaron en Dios. Y les dice, pues ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Van a andar 40 añotes. Y usted diría, ¿ya aprendieron? ¿Ya con esta aprendieron? Pues no. Capítulo 16, fíjese lo que tenía que pasar Moisés. Capítulo 16, la rebelión de Coré. Dice el versículo 2, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Ya no queremos más. Entonces empiezan a rebelar y empiezan a decir, yo voy a representar al pueblo, no yo. Y empieza a ver como esta competencia de que Dios me va a elegir a mí, Dios me va a elegir a mí y a ti no. Bueno, resulta, bro, es que versículo 16, 15. Entonces, ahora sí le colmaron el buche de piedritas a Moisés, bro. 16, 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mire su ofrenda, porque ellos acuérdense que querían ser ahora los meros. Ni aún su asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. El caso es que Moisés dice, ahora sí ya. ¿En qué resulta esto? Dios dice, voy a destruirlos a todos. Hazte por un lado, Moisés. Ahora sí voy a hacerlos garras a todos. Y Moisés intercede otra vez. No. No te dije que a todos, Dios. Intercede, no les haga, no, ¿cómo que vas a destruir a todos? Y Dios le dice, ok pues, que nadie se acerque a los de Coré y a los otros. Sepárense sus tiendas. Y se separan de la tienda. Dice la palabra de Dios, que se abre la tierra. Y se traga a todos esos que se rebelaron en contra de Moisés. Se los tragó la tierra. Imagínense qué cosa tan más espantosa. Se abre la tierra y todos van para adentro, tragados. Y los que se salvaron, dice la palabra de Dios, que sale fuego de la presencia de Dios. Y el fuego los consumió. El que no fue tragado por tierra, fue quemado con el fuego que salió delante de Jehová. Y ahora sí ya aprendieron, ¿no? No, dice 16:41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Ya el 49 dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. ¿Se fija? Ese es el pueblo elegido por Dios. Y sabe que ese pueblo nos representa a todos nosotros. No somos diferentes a ellos. No son peor que nosotros ellos. Una y otra vez. Decía mi mamá, vuelve la burra al trigo. Bueno, bro, el versículo capítulo 20, porque hay que seguirle. El agua de la roca. Vuelven a tener sed, brothers, y vuelven a murmurar. El versículo 3 dice, habló el pueblo contra Moisés. ¿Se fija otra vez? 23. Habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? El caso es que Moisés va y habla con Dios, le dicen, hey, ¿tienen sed? Estos llorones, ¿que yo los parí o qué? Más o menos así les dice. Y
Y Dios le dice a Moisés, mira Moisés, se lo voy a parafrasear otra vez. Ve y háblale a la peña. Háblale. Anteriormente, Moisés les había dado agua porque Dios le dijo, golpea la peña. Anteriormente, Moisés les había dado agua porque Dios le dijo, échale esas ramas para que se le quite lo amargo el agua. Pero ahora Dios le dice, háblale a la peña. Y la peña, la roca, va a dar agua. Pero miren lo que hace Moisés. 20:10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Al último le ganó la ira. Dios le dijo, háblale a la peña, háblales, que ellos entiendan que con voz suave también se hacen las cosas, no nomás con golpes y con trancazos. Que entiendan que yo soy un Dios de gracia, de amor, de paciencia. Pero Moisés les mostró otra cosa. Y por lo tal ahora el castigado fue Moisés. El que esperaba entrar a la tierra prometida, le dijo, ahora no vas a entrar tú a la tierra prometida. No lo descomulgó del cielo, no lo mandó al purgatorio, no le dijo, ahora vas al infierno. No. El castigo fue terrenal, como muchos de los castigos que obtenemos. No vas a entrar a la tierra prometida. Hay consecuencias. Y las consecuencias casi siempre son terrenales para los hijos de Dios. Bueno, brothers, usted diría, ahora sí aprendieron, ¿no? Capítulo 21, brothers, viene la serpiente de bronce. La serpiente, y a usted yo le estoy diciendo, mire lo que pasó Moisés, yo no pudiera, brothers. O sea, ya cuando viví la historia de Moisés dije, wow, qué chido he sido pastor yo, ¿no? Ya parecen como ustedes, parecen angelitos todos. El más latoso de aquí parece como un querubín o algo así. Bueno, el caso es que el capítulo 21, versículo 5 dice, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y luego dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y vienen a Moisés, ¿y qué hace Moisés? Intercede. Moisés oró por el pueblo y le dice a Dios, hazte una serpiente. Hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Y quién dice la palabra de Dios que representa esa serpiente? A Jesucristo. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y todo aquel que voltea a ver a Jesucristo es salvo. Porque hemos sido mordidos por la serpiente, brother. La serpiente antigua. El gran dragón. Ok, el chanclas. Después vienen otras historias como la de Balaam y un asna que habla cosas extrañas pero asombrosas también. En el capítulo 27 ya vemos a Moisés poniendo las manos sobre Josué, su sucesor. Ya Moisés sabía que se iba a ir, que él no iba a cruzar. Entonces elige a este hombre, a este gran hombre que lo ha seguido como por 40 años, que ha estado al lado de él desde siempre, que fue un gran siervo y fiel, no solamente de Moisés, pero de Dios, que no participó de la idolatría al becerro de oro, que no participó de la incredulidad de los otros espías, siempre estuvo al pie del cañón, siempre estuvo acompañando a Moisés, siempre defendió a Moisés, aunque la multitud lo quería apedrear. Y Dios dice, ese es el que quiero. Y Moisés no se llena de celos, no se llena de envidia, de inseguridad. Moisés pone sus manos sobre Josué, ora
le pasa la batuta y le da consejos asombrosos. Moisés a Josué. Asombrosos, brothers. Bueno, brothers, ya empezamos a cerrar. Creo que ya se me anda pasando. No sé por qué no he pitado la chicharra hoy, pero ¿qué vemos en Moisés? ¿Qué podemos aprender nosotros de Moisés? Pues la verdad, muchas cosas, muchas cosas. Exactamente, pero yo creo que su personalidad, entre tantas cosas. Y su personalidad, mire, no era perfecto Moisés. Ah, mire, Moisés, si usted recordará, era iracundo. Asesinó a un hombre en Egipto. Agarró a trancazos a unos pastores para defender a las mujeres aquellas que acabó quedándose con una de ellas. Rompió las piedras, las tablas de los 10 mandamientos por ira. Tenía problemitas Moisés de actitud, brother. Cuando Dios le dijo, háblale a la piedra, la golpeó. La golpeó fuertemente. No era perfecto Moisés, pero tenía un corazón noble. Tenía un corazón bueno. Amaba a la gente. Sí, de repente se le salían los apellidos, pero no significaba que no amaba a las personas. Menos al egipcio, ¿no? Sí amaba a la gente y confiaba en Dios. Dios le había dicho a Moisés en Éxodo 3:2, ve porque 3:12, ve porque yo estaré contigo. Y Moisés creyó en eso siempre. Y en varias ocasiones Moisés le dijo a Jehová, si tú no vienes, nosotros no vamos. Si tú no estás con nosotros, no nos movemos de aquí. De eso se agarró Moisés. No necesita usted ser perfecto para servirle a Dios, para ser un gran líder. No necesita inseguridad y pensar, uy, este es mejor que yo, me va a tumbar el puesto. Más bien, mire Moisés cómo ayudaba a desarrollar a tanta gente. Y tantos que se le rebelaron y aún así no se llenó de rencor, de ira. Ni cuando sus hermanos se rebelaron, ni cuando sus líderes, sus príncipes se rebelaron, se llenó de ira. Él siguió amando a la gente a pesar de las circunstancias. Lo siguió defendiendo hasta el fin. Tanto es así que en Mateo 17 y en los otros evangelios vemos a Moisés que su historia todavía no termina. Vemos a Moisés en el monte de la transfiguración, platicando con Jesucristo. Fíjese Moisés, que no entró a la tierra prometida porque murió y Dios lo enterró. Dios lo enterró, ¿por qué? Pues porque fue un gran hombre. Dice la palabra de Dios. ¿Dónde estamos? En Judas capítulo 1 versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Solo hay una explicación lógica de por qué iba a querer el diablo el cuerpo de Moisés. Es porque la gente es idólatra. La gente iba a ser un ídolo de Moisés. Ahorita según tienen la tumba de Pedro y no, hombre, la veneran como gran cosa. Y así la gente anda buscando la tumba de acá y la tumba de allá y la tumba de esto y la astilla de acá y la astilla de la cruz. Porque la gente es idólatra, busca algo que sus ojos vean para poder confiar en él. Pero Moisés, siendo de gran hombre, no permitió que el chamuco hiciera de sus idolatrías y escondió el cuerpo de Moisés. Pero ese fue nomás el envase. A Moisés lo vemos otra vez en el monte de la transfiguración, bro. En el monte de la transfiguración. Fíjese la idolatría, Mateo 17:4, con esto termino. Entonces Pedro, en el monte de la transfiguración, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y aquí nos quedamos. Pedro dijo, pues ya estamos aquí, ya están los 3 grandes. Y ya está Elías, ya está Moisés y ya está Jesucristo, el Mesías. Aquí me puedo quedar a vivir por siempre. Pero no, la idea es, toda la honra, toda la gloria se la merece Jesucristo. Moisés fue un instrumento que Dios usó. Un hombre asombroso.
pero al fin y al cabo fue un instrumento que Dios usó para revelarnos cosas asombrosas. Dice la palabra de Dios que todo esto que sucedió eran sombras de lo que había de venir, sombras de lo que había de suceder. Y lo vemos revelado en Jesucristo, el gran misterio, Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador.